En esta parte obtendremos las ecuaciones fundamentales de la pendiente desviación. Muy bien, la base del método de la pendiente desviación la constituyen sus ecuaciones. Estas ecuaciones nos expresan los momentos en los extremos de cada barra en función de las deformaciones en esos extremos. Para poder obtenerlas, pues partamos de un análisis general. En este caso tenemos una estructura del tipo viga con varios tramos. En este caso esta viga está siendo cargada tanto por una carga distribuida y una fuerza puntual. Se tienen apoyos, en este caso debido a situaciones que se presentan, pues cada uno de los apoyos sufrieron asentamientos diferentes. Entonces, debido a esos asentamientos y también debido a las cargas externas, se tiene esta posición deformada, o también denominado curva elástica. Ahora, lo que vamos a realizar va a ser un corte. Vamos a extraer el elemento AB, lo tenemos aquí, y como las acciones son externas, las reacciones que vienen a ser internas, pues vendrían a ser estas fuerzas cortantes y los momentos en los extremos en este caso, de este elemento AB. La longitud L, y se trata de un elemento, ¿no?, con la rigidez a la flexión constante, es decir, del mismo material en la longitud L, además de la misma sección. Pues bien, debido a las acciones externas, pues se tiene o se va a tener esta deformación que es denominado curva elástica. Existen parámetros que nos ayudan a poder estudiar estas deformaciones, por lo cual podríamos definir el momento AB va a representar al momento en el extremo izquierdo con esta notación: momento AB en el extremo A, y en el extremo derecho tenemos al momento BA. Pues bien, la acción en este caso interna lo que va a causar va a ser una deformación, en este caso en el extremo B. Luego de haber extraído al elemento AB, debido a las cargas externas vamos a tener esta deformada o esta curva elástica. Las deformaciones obviamente están relacionadas a las acciones que se dan en el elemento, por lo cual existen parámetros que nos ayudan a entender y a analizar la deformada de un elemento. En este caso, pues tenemos rotaciones en cada extremo, y además en este caso tenemos una variación. En este caso podríamos denominarla también como una traslación relativa, es decir, respecto a la posición original o la posición no deformada, o también denominado como la desviación. Este método es un tanto caprichoso debido a que si vamos a mencionar los sentidos, pues deben ser usados rígidamente, ya que si uno se olvida colocar el signo correcto en el sentido correcto, pues estaríamos haciendo mal uso de la ecuación y así podríamos obtener un mal resultado. Por lo cual, además tendríamos un parámetro más que vendría a ser la cuerda AB. La cuerda AB, y respecto a la línea horizontal, se vendría a trazar un ángulo de giro también, en este caso, entonces representado por este símbolo. Entonces los parámetros
que vamos a utilizar van a ser la rotación en el extremo A, la rotación en el extremo B, la traslación relativa o desviación entre A y B. Entonces, debido a estos parámetros, vamos a poder calcular los momentos en los extremos, que como habíamos mencionado anteriormente, van a ser funciones diferentes y van a ser funciones pues justamente de los parámetros mencionados. Va a estar la rotación en el extremo A, la rotación en el extremo B, la traslación relativa, además de la carga sobre la luz, en este caso la carga distribuida y también la carga puntual, o pueden ser cargas muy diferentes. Para poder usar adecuadamente las ecuaciones fundamentales de la pendiente desviación es necesario un convenio de signos. Es así que el momento, tanto la rotación y la traslación o desviación relativa, pues van a tener un sentido positivo mientras tengan el sentido antihorario. En cuanto a la traslación, es necesario evaluar la cuerda. Entonces la cuerda nos va a avisar si la traslación viene a ser en el sentido horario o en el sentido antihorario. Si es en el sentido antihorario, pues va a ser positivo. Entonces, con todo ello, obviamente con el uso de los parámetros, vamos a calcular los momentos aplicados en los extremos A y B respectivamente. Ahora, refirámonos a estas dos figuras y observemos que los momentos en los extremos, momento AB y el momento BA, pueden considerarse como una suma algebraica de 4 efectos distintos. En este caso se va a utilizar la consecución de efectos, para lo cual sea entendible pues la obtención de las ecuaciones fundamentales de la pendiente desviación. Según el esquema mostrado, tendríamos nuestra barra no deformada, y debido a la deformación pues tendríamos de color azul los parámetros, ¿no?, la rotación y la desviación. A partir de ellos estaríamos calculando los momentos en los extremos del elemento. Pues bien, estos momentos pueden obtenerse gracias a la suma de 4 efectos que actúan por separado. Esto es superposición de efectos. El caso 1, el momento debido a la rotación en el extremo A, mientras el extremo B está empotrado. El caso 2, el momento debido a la rotación en el extremo B, mientras el extremo A está fijo o empotrado. El caso 3, el momento o los momentos debido a la traslación relativa entre los dos extremos de la barra sin alterar las pendientes o tangentes o giros en los extremos. Y el cuarto caso vendría a ser los momentos producidos al aplicar las cargas actuantes pues en la luz del elemento sin alterar las deformaciones existentes en los extremos, es decir, los extremos se mantienen empotrados, por lo cual no va a existir giros en esos extremos. Entonces el momento en el extremo A vendría a ser igual a la suma del primer caso o del primer efecto más el segundo efecto más el tercer efecto, siendo este pues de sentido contrario, por lo cual habrá que analizarlo, pero en general va a ser una suma de los 4 efectos. Al igual el extremo B también va a ser una suma
de los 4 efectos. ¿Cuánto vale cada uno de los momentos debido principalmente uno al primer caso debido a la rotación? Es sencillo calcular. Eso puede ser calculado mediante el método de la doble integración, mediante el método de área de momentos, de viga conjugada o mediante el método del trabajo mínimo. Por lo cual, resumiendo ya el resultado obtenido, si no la clase pues se ampliaría mucho, vamos a obtener los siguientes resultados. Para el caso 1, el momento sería igual en el extremo A 4EI entre la longitud por el giro en el extremo A. El momento en el extremo B sería igual a 2EI entre L por el giro en A. Del mismo modo, tendríamos que para el caso 2, donde existe el giro, vamos a tener un valor mayor, en este caso 4EI entre L por, en este caso, el giro en B, y la transmisión de ese momento hacia el extremo A va a ser igual a 2EI entre L por el ángulo de giro en el extremo B. Para el caso 3, debido a esa desviación originada en el extremo B, pues vamos a tener que los momentos originados en los extremos del elemento va a ser igual a 6EI entre la longitud al cuadrado multiplicado por la deformación, en este caso la desviación, es decir, la magnitud de esa desviación. En estos 3 casos es visible que se cumple la ley de Hooke, es decir, la fuerza es igual a la rigidez multiplicado por su deformación causado, ¿no? Tanto para el primero, segundo y tercero. Entonces los valores aquí obtenidos, 2EI entre L, 4EI entre L, 6EI entre L cuadrado, más adelante vamos a denominarlo, ¿no? Y vamos a representarlo en una matriz llamado matriz de rigidez, pero eso es en un capítulo mucho más posterior. Pero queremos explicar que la rigidez pues se obtiene justamente haciendo estos 4 casos mediante la utilización de los métodos ya mencionados. Para el caso 4, los momentos en los extremos se van a calcular debido a la carga que está actuando en el vano o en la luz de la viga. Entonces, para ello vamos a tener una tabla donde vamos a tener distintos tipos de cargas que van a ser aplicados en los elementos. Entonces, los momentos de empotramiento, que vienen a ser denominados estos momentos, van a tener valores diferentes debidos a cargas diferentes. Entonces, esos valores lo vamos a ver mediante una tabla. Entonces, con estos valores calculados, vamos a tener que el momento en el extremo AB, realizando la suma respectiva, respetando el sentido antihorario positivo, tendríamos, ¿no?, los valores aquí, 4EI del primer caso, 2EI del segundo caso, menos, debido al sentido contrario, sería 6EI entre la longitud al cuadrado multiplicado por la desviación, más, en este caso, el momento de empotramiento en el extremo A. Realizando una simplificación o una factorización, tendríamos para el extremo A, el momento AB, toda esta expresión, ¿no? 2EI entre L multiplicado por 2 veces el giro en A más el giro en B, menos 3 por la división de la desviación entre L, que más adelante llamaremos, ¿no?, o lo simbolizaremos con este parámetro,
más el momento de empotramiento en AB. Del mismo modo, el extremo B tendría casi la misma configuración, solo estaría variando en los giros, y al final sumaríamos los momentos de empotramiento. Es necesario mencionar que el momento de empotramiento pues va definido a las cargas que va a soportar el elemento. Si el elemento no presenta cargas, entonces los momentos de empotramiento pues vendrán a ser igual a 0. Entonces, luego de haber hecho toda la presentación de las ecuaciones fundamentales del slope deflection, pues estas dos ecuaciones formarían parte pues justamente de esas ecuaciones fundamentales. Recordando que estamos analizando una viga o un elemento con EI constante, es decir, sección constante y del mismo material a lo largo del elemento AB. No olvidemos usar el convenio de signos, ¿no? Momento, rotación y traslación van a ser positivos mientras tengan el sentido antihorario.